Señores, el tema de la frontera sigue siendo la gran preocupación de toda la sociedad dominicana, sigue siendo el tema que nos convoca a todos como dominicanos, pero especialmente al gobierno, al presidente Luis Abinader, a la clase política nacional y a los sectores vivos de la sociedad, o a las llamadas fuerzas vivas de la sociedad, porque la frontera representa en estos momentos la principal amenaza para la República Dominicana. Cuando hablo de la frontera me refiero a la presión migratoria que tenemos, la situación que tenemos del otro lado, que hace mucho tiempo que se ha convertido en una espada de Damocles en el cuello de todos. Es nuestra principal amenaza. Y como tal, debemos ser lo más inteligentes y cautos posible para analizar el problema y buscar alternativas. Pero además, para seguir provocando algún nivel de entendimiento con lo poco que pueda aparecer en Haití en estos momentos, que tenga control por lo menos de algún estamento del Estado, y también para hacer entender a sectores que han decidido avivar un poco las peligrosas llamas de la discordia al construir un canal para desviar las aguas del río Masacre, que desde hace 2 años y pico está provocando tensión. Y digo hace 2 años y pico porque recuerdo perfectamente que hace aproximadamente 2 años el gobierno dominicano hizo una advertencia a las autoridades haitianas. Todavía no se había producido el magnicidio, todavía no habían asesinado al presidente Jovenel Moïse. Y se logró entonces parar esa obra. Se logró parar esa obra y bueno, de buenas a primeras nos hemos dado cuenta que en Haití han seguido construyendo el canal para desviar las aguas del Masacre en violación a un acuerdo que nos ha permitido manejar por mucho tiempo o hacer una utilización común de las aguas comunes del Masacre, valga la redundancia. Entonces nos hemos dado cuenta que los haitianos han seguido, y ahora en medio de esta situación que vive Haití, una situación en la que nos coloca como país en una situación muy difícil a los que vivimos de este lado, porque no tenemos con quién dialogar, no tenemos un interlocutor, una autoridad de aquel lado que pueda tomar una medida fruto del diálogo y la conversación, como ha ocurrido a través del tiempo entre los dos países, que nos permita aprovechar los recursos naturales que tenemos de ambos lados, pero además convivir cada quien en su espacio y acorde con las normas internacionales, las normas migratorias, entonces producir ese flujo, ese intercambio necesario entre los dos países y entre todos los países, pero más necesario aún entre 2 países como República Dominicana y Haití, que estamos obligados a convivir, a entendernos, pero desgraciadamente la situación del otro lado es cada vez peor, y en medio de una situación en la que el control del país ha caído en manos de delincuentes, en manos de pandillas, de hecho confirmado por sus propias autoridades, el propio primer ministro interino Ariel Henry ya está enviando un grito de desesperación a los organismos internacionales. En varias ocasiones ha dicho: intervengan en este país. En varias ocasiones ha dicho a la ONU: por Dios, vengan a auxiliarnos porque no soportamos. Con eso estamos lidiando nosotros. Y estamos lidiando con un país superpoblado que produce pocos alimentos, el país más pobre del mundo,
uno de los países más pobres del mundo, pero el más pobre de Latinoamérica. Y eso nos coloca toda una presión como país, una presión migratoria extraordinaria, que nos coloca cada vez más contra la pared. Pero como Estado debemos seguir elevando la voz, debemos seguir tomando medidas que nos permitan preservar lo que hemos logrado. Por eso es que hemos dicho que la decisión del presidente Luis Abinader de cerrar la frontera por Dajabón, dándole un plazo hasta el jueves para que cierren el canal, de lo contrario tomará el presidente de la República, representante del pueblo dominicano, tomará una medida drástica de cerrar toda la frontera y de mantener de manera definitiva la suspensión del visado para los vecinos haitianos, para nuestros hermanos. Los haitianos son nuestros hermanos, pero desgraciadamente están en una situación que nadie quisiera pasarla, y en función de eso nosotros debemos tomar las medidas que sean necesarias. Aplaudimos las medidas que ha tomado el presidente, creemos que son correctas, no porque la haya tomado Luis Abinader, sino porque es el presidente de todos los dominicanos. Y nosotros, que hemos dado demostración a través del tiempo que nos preocupa la situación de Haití, porque la medida que empeora su situación provoca más presión sobre la República Dominicana y amenaza aún más los avances que hemos logrado. En función de eso, nuestros gobernantes han mantenido la voz cantante en los diferentes organismos internacionales para decirle a la ONU, a la OEA, y de manera particular a Estados Unidos, a Francia, a Canadá, que tienen compromisos históricos con Haití, vayan en auxilio del vecino país. Acompañemos o acompañen a Haití, a sus autoridades, a recuperar las instituciones, a recuperar la seguridad de ese país, para que vuelvan las inversiones a ese lado de la isla, para que ellos se puedan desarrollar. Pero para eso, amigos radioyentes y televidentes, para eso hay que pacificar ese país. Y aunque nosotros somos respetuosos de la soberanía de cada estado, aunque hemos criticado las odiosas intervenciones, tenemos una organización de Naciones Unidas que fue creada para asistir a naciones cuando lo necesitan. Entonces hay que crear una fuerza de pacificación, que de hecho Kenia ha dado el primer paso, porque nadie quería dar el primer paso para encabezar esa misión de pacificación. Kenia ha dado el primer paso. Kenia es un país africano y ha dicho: yo voy a aportar, nosotros vamos a aportar los primeros 1000 hombres y vamos a encabezar la misión. Pero después de que Kenia dijo que sí, tenemos meses esperando que se reúna la Organización de Naciones Unidas. Bueno, por suerte se ha dicho que se va a reunir en los próximos días. Y lo digo porque el presidente Luis Abinader dijo en su intervención de los lunes en el Palacio Nacional que va a la reunión de Naciones Unidas y que allí se va a ver con el presidente de Kenia para ponerse al tanto de cuál es el nivel de las gestiones que están haciendo ellos para la misión de pacificación en Haití. Entonces, es importante que los partidos políticos, el liderazgo político nacional, fije posición sobre esta situación, que evalúe la necesidad que tenemos independientemente de que nos estemos abocando a una campaña política, que evalúe la necesidad de que todos hagamos causa común con políticas que nos permitan proteger la República Dominicana y enviar una señal de unificación hacia el mundo, pero al mismo tiempo seguir elevando esa voz ante los organismos internacionales y ante los países más desarrollados, las principales potencias, pero sobre todo Estados Unidos, que ha intervenido en ese país en varias ocasiones, pero también Canadá, que tiene unos vínculos históricos con Haití, y Francia, para que no le demos más larga
a ese problema, porque en la medida en que le damos largas, en la medida en que la comunidad internacional mira hacia otro lado para ni siquiera enterarse de lo que pasa en Haití, aumentan los niveles de presión y no será un país en desgracia, serán dos países en desgracia. Y qué lamentable porque República Dominicana es, señores, República Dominicana es uno de los países que más progreso y desarrollo ha logrado en los últimos 30 años. República Dominicana es uno de los países de mayor crecimiento económico de América Latina. República Dominicana es un país que a través del tiempo, su liderazgo político, empresarial y de la sociedad civil ha dado demostración de capacidad de entendimiento y de valorar la democracia. Y entonces nos están empujando a perder esos que hemos logrado. Por eso digo, reitero, que independientemente de que nos estemos abocando ya a un proceso electoral, a un proceso de campaña, dejemos de lado esa parte y nos preocupemos por los asuntos que nos deben importar a todos. Y ojalá que de aquel lado, del lado de Haití, las autoridades haitianas, las pocas autoridades que quedan, el empresariado, recapaciten por un momento y paren la construcción de ese canal y demos paso a un proceso de conversación y entendimiento. No sé con quién se pueda conversar para evitar llegar a otros niveles mayores de crispación y quizás crear una crisis innecesaria entre dos estados. Porque si usted hiciera una encuesta por ahí, se daría cuenta que lo que menos queremos los dominicanos es que Haití sucumba como estado. Y lo que más queremos es que nuestros hermanos haitianos se desarrollen. Así no tenemos la presión que tenemos. Así seremos dos países en desarrollo, en una misma isla. Y nadie tendrá, o muy pocos tendrán necesidad de irse a otro lado y no tendremos las presiones y las preocupaciones que tenemos hoy. Así que ojalá que el empresariado haitiano, las autoridades haitianas puedan entender la importancia de las medidas y lo que busca el presidente Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, cerrando la frontera y paralizando la emisión de visado a ciudadanos haitianos, porque realmente lo que se quiere es bajar la tensión, que haya un cambio y que nos aboquemos al entendimiento, porque estamos obligados a vivir en esta isla, los haitianos de aquel lado y los dominicanos de este lado. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutos.